Bienvenidos todos. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos en esta noche. Vamos a continuar donde nos quedamos. Les voy a compartir mi pantalla. Me van a avisar si ven lo que yo estoy viendo. A ver, Kiri. En un momento les confirmo. Pantalla. Sí. 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 Amén, amén. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando acerca de la mujer en la Biblia y ya hemos hecho varios repasos. Hoy no vamos a hacer repasos. Hoy es la noche de la conclusión, por así decirlo, del tema. Y simplemente vamos a ir a la conclusión. Cuando nosotros hablamos sobre la mujer en la Biblia, hemos hablado y hemos aclarado que no estamos con esto defendiendo lo que hoy llaman el feminismo radical, porque hubo un feminismo que originalmente se inició para buscar una igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual le ayudó a las mujeres del mundo poder votar, poder conseguir algunos derechos que no tenían, porque las sociedades, las últimas de las décadas, vamos a decir, de los 40, de los 30, todavía para ese tiempo, la posición, o de principios de siglo, pudiéramos decir, y del siglo pasado, todavía para esas fechas se trataba a la mujer como un ser inferior y en muchas culturas no se le daba derecho ni siquiera a tener derecho a la herencia, por ejemplo. Y por eso, pues, se formaron movimientos buscando que a la mujer se le dieran derechos y se tratara igual al hombre. Como ya hemos hablado acerca de esto en ocasiones distintas, porque ya este tema quizá lo hemos tratado de hace tiempo, el movimiento feminista se distorsionó y ahora está siendo usado para pedir reivindicaciones que van más allá, diciendo ya no solamente que la mujer debe ser igual al hombre, sino que debe estar por encima del hombre. Y se exigen una serie de derechos que ya se salen, vamos a decir, de lo que era el movimiento feminista originalmente. Nosotros no estamos defendiendo, creemos que en verdad ha habido una injusticia histórica y eso lo comprobamos incluso en las mismas historias de la Biblia. Podemos encontrar muchas historias que reflejan la situación histórica en la que estaban las mujeres en este tiempo. Muchas personas piensan que como la Biblia se mencionan historias en donde se ve claramente que a la mujer se trataba como un ser inferior al hombre, piensan muchas personas que eso quiere decir es que Dios había ordenado que a la mujer se tratara así o que la Biblia enseña que a la mujer se debe tratar de esa manera. Sin embargo, debo aclarar que la palabra del Señor nos muestra a nosotros qué tan pecaminoso es el pecado. Nos lo muestra a través de los sucesos, las cosas que pasaron en la antigüedad, que nos ayudan a comprender qué tanto daño hace el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. Y que muchas historias que están en la palabra que claramente muestran que a las mujeres en los tiempos antiguos se trataban con una forma muy inferior a la que Dios había diseñado, todas esas historias están mostrando no el modelo que Dios había establecido originalmente en el jardín del Edén antes de la caída, sino lo que sucede con la relación del hombre y la mujer después que el pecado entra a controlar la vida de la pareja. Así que en ese sentido, nosotros no estamos defendiendo el feminismo moderno, sino que estamos tratando de tener una cosmovisión clara, un entendimiento claro de lo que la Biblia enseña acerca de la mujer. Para aclarar que la palabra del Señor, en la palabra de Dios, originalmente el hombre y la mujer fueron creados ambos como seres que se complementan. El hombre y la mujer tienen la misma dignidad delante del Señor y que a raíz del pecado esa dignidad se vio afectada. Y eso se refleja en historia, incluso en muchas de las historias que están en la Biblia. ¿Para qué vino Cristo? Bueno, Cristo vino precisamente para restaurar
la relación del hombre y la mujer al estado original. Y de eso ya hemos hablado bastante. Así que no vamos a repasar esto. Ya vimos también la actitud de Jesús hacia las mujeres y cómo Jesús discipulaba a las mujeres, cosa que escandalizó y extrañó a los discípulos, a los maestros de aquel tiempo, dando a entender que Jesús, y no solamente de Jesús en los tiempos de Jesús, sino que incluso en el Antiguo Testamento ya las mujeres, Dios las tomaba en cuenta, como quizá los hombres jamás hubieran pensado, porque todo esto fue siempre iniciativa de Dios, nunca iniciativa de los hombres. O sea, no vemos a ningún hombre, quizás, aunque quizás algunos hombres sí favorecieron y ayudaron a algunas mujeres, no vemos a hombres, no es una iniciativa del hombre, sino que es Dios que, a pesar de que en esos tiempos los hombres reinaban y se enseñoreaban sobre las mujeres, Dios en su misericordia escogía mujeres para usarlas, para llevar su palabra, para, en algunos casos, incluso hasta para ejercer posiciones de autoridad y ir contra cultura. Contra cultura digo porque no era la cultura de aquellos tiempos, pero Dios aún así lo hacía. Y esos registros están en la palabra del Señor. Cosas que pueden verse muy sutilmente. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, esto no en el pensamiento humano, en el pensamiento del hombre puede regir la cultura más muchas veces que la palabra de Dios. Y algunas veces a quitarse a uno la fuerza que tiene la cultura sobre uno, sobre la manera de pensar, es muchas veces muy difícil. Por eso dice la palabra que tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra mente para renovar nuestra manera de vivir. Y eso fue lo que pasó con los hombres de Dios, que tuvieron que renovar su entendimiento. Incluso los apóstoles tuvieron que renovar su entendimiento acerca de cómo veían a las mujeres, aprendiendo del maestro de las mujeres, que fue Jesús. Así que los discípulos del Señor siguieron las pisadas de Jesús y ya hablamos acerca de eso, de cómo Pablo reconocía que no todos somos hijos de Dios y que en el Señor no hay hombre ni mujer, todos tenemos el mismo valor, como dijo, la misma dignidad. Y esa era la enseñanza de Jesús cuando dijo que al principio Dios lo creó varón y hembra. Así que vemos eso una y otra vez y vemos como tanto Pablo como Pedro reconocen el ministerio de las mujeres en el Nuevo Testamento. Y luego pasamos a hablar sobre la relación matrimonial y qué diferencia hay entre reconocer la dignidad y la igualdad de la mujer, como ser, como un ser creado, igual que el hombre. Y luego pasamos a hablar acerca de otro tema que muchas veces crea confusión, que es la relación matrimonial del hombre y la mujer. Entonces, cuando no se pueden mezclar las dos cosas, porque son dos temas distintos, el hombre y la mujer, el varón y la hembra, son iguales, somos iguales, dice la palabra en dignidad, pero en la relación matrimonial al hombre se le ha asignado un rol directivo. Y ese rol directivo es necesario en todas las instituciones. De eso también hablamos en las últimas sesiones que hemos tenido. Así que el hombre en la palabra se le asigna un rol de cabeza y esto pudiera pensarse que disminuye a la mujer, pero no es así, porque esto no quiere decir que las mujeres sean menor, por eso simple y llanamente que al hombre se le ha dado una responsabilidad de defender a la mujer, de defender a sus hijos, se le ha dado la fuerza física para enfrentar los peligros, para trabajar, para producir, no que la mujer no pueda trabajar, no que la mujer no pueda producir, pero el hombre tiene que asumir un rol de liderazgo que ha sido establecido por el Señor en la palabra y que le favorece a la mujer para que ella, con su sabiduría, con su mansedumbre, pueda aportar sus ideas, pueda ayudar como una ayuda idónea al esposo y formar un equipo donde ambos ejerzan la autoridad sobre los hijos como uno solo en el Señor. Ellos sean, vamos a decir, el sistema directivo del matrimonio y que los hijos estén por debajo de ese sistema y que si lo dijéramos en términos, ¿verdad?, de funcionalidad, el hombre y la mujer
deben verse de esa manera, porque si los hijos, por ejemplo, se dan cuenta que el esposo, por ejemplo, maltrata a la esposa o que la esposa maltrata al esposo, inmediatamente habrá dificultad en el matrimonio. Así que en el modelo original, el marido y la esposa, el esposo y la esposa forman un sistema directivo que deben estar unidos con un mismo sentir, y los hijos entonces ven esa relación y les sirve como punto de referencia para cuando ellos vayan a formar sus hogares. Así que es necesario que haya una cabeza y es necesario que haya unidad entre el esposo y la esposa. Por eso se le dice que es necesario que, para que haya una cabeza, entonces la mujer, teniendo la misma dignidad, tiene que aprender a trabajar en equipo. La palabra que la Biblia utiliza es la palabra sujetarse. Y esa sujeción lo que implica es que debe aprender a seguir las directrices de su esposo y aprender a cómo poder negociar respetando la autoridad que él tiene y al mismo tiempo siendo la ayuda idónea que se supone que ella debe ser para su esposa. Ese es un rol muy importante y, como alguien diría, ningún hombre está completo sin la ayuda y la dirección de su esposa ahí delante. Así que tanto Pedro, Pablo trabajaron ese tema y le dieron a la mujer el lugar donde el reconocimiento que le merecía, pero al mismo tiempo en la relación matrimonial les recomendaba a la mujer que aprendieran a sujetarse y a comportarse como es debido. Cuando nosotros hablamos sobre eso, vimos el caso de Sara, que obedecía, pero al mismo tiempo vimos la manera como Abraham trataba a Sara, que a Clara lo hacía sin ningún tipo de amenaza contra él. Así que si nosotros fuéramos a resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, y voy ahora a ir al resumen, al final, para ir ya al cierre de la enseñanza. Son muchas, hemos visto muchas cosas, ustedes no se han dado cuenta, pero hemos trabajado en más de 150 diapositivas. Y no vamos a verlas otra vez, simplemente vamos a empezar a trabajar el resumen de todo lo que hemos visto. Y déjenme ver dónde empieza el resumen. No estoy viendo el número de la diapositiva. A ver, estamos casi llegando. Wow, hemos visto muchas cosas. La semana pasada vimos las mujeres que ministraron la palabra de Dios en el tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y eso también nos ayudó a comprender la manera como Dios integró a las mujeres al ministerio. Lo que hemos hecho hasta ahora es ir a algunos textos que han sido temas de discusión por años y que han creado, por así decirlo, una serie de confusión. Quiero hacer una aclaración concerniente a esto, y es que esta interpretación o ese punto de vista de que las mujeres, por ejemplo, que es uno de los temas que muchas personas defienden, es de que las mujeres, por ejemplo, no pueden predicar la palabra del Señor en las iglesias, como lo dirían algunos, no es una creencia muy común entre las iglesias cristianas. Podría yo decirles a ustedes que el 99% de las iglesias de la República Dominicana no comparten esa enseñanza. El 99% de las iglesias cristianas están de acuerdo en que las mujeres pueden ejercer el ministerio de la predicación y lo practican así. Simplemente hay un pequeño sector del mundo o del universo de iglesias cristianas. Solo hay una denominación que, hasta donde yo sé, es esa sola que defiende
la idea de que las mujeres no pueden predicar desde el púlpito. Y para tener un punto de vista claro sobre esto, hemos hecho todo este estudio para que como iglesia tengamos un mismo sentido. Ahora vamos al resumen de todo lo que hemos visto. Y yo quiero que ustedes sigan conmigo este resumen. Lo primero que hemos visto, o lo último que vimos, es una nota que yo hice aquí, es, número uno, que los creyentes se congregaban en los hogares, no asistían a los templos porque no habían templos. Yo puse no existían templos en ese tiempo. La norma era que los creyentes se congregaban en los hogares. Las asambleas cristianas que se realizaban en los hogares, donde los servicios debían realizarse con orden y reverencia, son a los que se refiere Pablo en 1 Corintios cuando vimos que él exhortaba a las mujeres a respetar el orden y guardar silencio, procurando la asistencia de sus esposos si tienen cualquier inquietud. Esa fue uno de los versículos bíblicos primero que estudiamos en 1 Corintios, donde Pablo las exhorta a las esposas. Vimos que por así decirlo, un error de traducción, el traductor tradujo las mujeres. Y muchos interpretaron que Pablo estaba diciéndole a las mujeres como que se callen y que no podían participar de lo que se hacía en la congregación. Y eso, lo que hemos estado estudiando y la conclusión que hemos llegado es que es un error de traducción, ya que el contexto habla claramente de que es una esposa, es una mujer casada y por consiguiente es un tema entre marido y mujer, no un tema entre el varón y la hembra. Porque obviamente en las escrituras las mujeres tenían participación en las reuniones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, no tendría ninguna lógica que haya un mandamiento de parte del Señor o de parte de Pablo diciendo que debieran callar las mujeres cuando en toda la escritura las mujeres tenían una participación activa. Así que al estudiar el contexto nos dimos cuenta que el tema en realidad era un tema entre el esposo y la esposa y ya resumimos bastante bien el tema de la sujeción y cómo las palabras claves que aprendimos en griego sobre el tema de la sujeción de la esposa a su marido, con las palabras que no sé si alguien se recuerda de cuáles eran las 3 palabras griegas que tenían que aprenderse. ¿Se aprendieron esas 3 palabras griegas? ¿Alguien que se acuerde? ¿Se acuerda de cuáles eran las 3 palabras griegas que Pablo usaba? Por aquí. A ver. Tenemos aguné, upotazo, aner. Mujer sujeta a marido. Exactamente. Muy bien, Fernando. Así que guné, upotazo, aner, que eran las 3 palabras griegas que Pablo siempre usaba cuando hablaba sobre el tema de la sujeción. Quiere decir, traduciéndolo a español, quería decir las esposas sujetas a sus maridos. Y esas son las 3 palabras que aparecen en todos los versículos, incluyendo en 1 Corintios, que es el texto donde dice que las guné, upotazu, abner, que las esposas estén sujetas a su marido. Así que el traductor se equivocó y escribió mujer, porque la palabra mujer también es sinónimo de esposa, pero puede darse una malinterpretación. Así que en las escrituras, según hemos revisado, en ninguna parte se manda a los hombres a sujetar a las mujeres o a enseñorearse de ellas. Más bien esa era parte de la maldición que Dios dio y que los hombres pecadores hemos sabido poner en práctica. Sin embargo, en el modelo original, ahora en la restauración de todas las cosas, son las esposas a las quienes se le dicen que deben sujetarse voluntariamente por amor y no por temor o por amenazas. Son las esposas las que deben sujetarse voluntariamente. Y eso es lo que hemos visto en las reflexiones de Pablo. Y la exhortación es: sujétense ustedes voluntariamente. En las escrituras no se manda a las mujeres a sujetarse a los hombres.
El mandato es que las esposas se sujeten a sus maridos. Esas dos ideas parecen iguales, parecen tener el mismo sentido, pero una nos lleva por un camino muy distinto a la otra. ¿Alguien puede explicar por qué razón es diferente decir que las mujeres deben sujetarse a los hombres a decir que las esposas se sujeten a los maridos? ¿Alguien me puede explicar por qué esas dos frases no son la misma cosa? No se peleen por participar. Bueno, básicamente sería porque de ser así, cualquier hombre pudiera decirle a una mujer que tiene que someterse a él y haría un mal uso de la palabra. Ajá, exactamente. Entonces, gracias, Daniel, exactamente. El simple hecho. Ajá, sí. También porque el esposo y la esposa son una sola carne y deben estar de acuerdo. Entonces, la mujer debe sujetarse al hombre con la autoridad que tiene en el hogar. Y como decía el versículo que vimos anteriormente, cualquier cosa que tengan no van a hablarlo públicamente, ella no lo va a contradecir públicamente, porque delante de los hermanos se debe ver que hay unión entre el marido y la mujer. Muy diferente a personas que se conozcan, hombre y mujer, que no sean nada. Exactamente. O sea, el esposo y la esposa tienen una relación marital y en esa relación marital la esposa reconoce el liderazgo del esposo y por eso se sujeta a él en amor. Pero en las escrituras, en ninguna parte se enseña que las mujeres, por ser mujeres, deben sujetarse a los hombres por ser hombres. Esa doctrina es una doctrina que quizás los hombres pecadores han, vamos a decirlo así, promovido, porque no es que no se aplique eso en la vida real. Por siglos, los hombres han estado sometiendo a las mujeres. Ahora, Esther me está haciendo el señalamiento de que aclare la diferencia entre sujetarse y someterse. Sí, porque aún varias mujeres de las que he escuchado por estos medios han utilizado la palabra someterse. Y sujetarse y someterse no es lo mismo ni es igual. Tienen que explicar. Okay. Someterse implica algo por la fuerza y que otro hace presión sobre una persona para que le obedezca obligado por la fuerza. Ahora, sujetarse tiene que ver con depender, agarrarse. Yo dependo de mi esposo, yo me agarro a él, yo lo tiro al medio a él. Cualquier cosa, cualquier situación, es él el que me da la cara. Porque yo me sujeto a él. Ok, esa es una buena aclaración. Así que la maldición de Eva por causa de su pecado, por la cual el hombre pecador se enseñorearía de la mujer, tal como lo decía en Génesis. En Cristo dicha maldición queda anulada y queda deshecha por la obra de Cristo en la cruz. La relación del hombre y la mujer se basa ahora en el modelo original, para aquellos que están en Cristo, que es el modelo del amor de Cristo por la iglesia. Y por eso dice la palabra que los hombres deben amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer debe sujetarse al hombre como la iglesia se debe sujetar a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Nidio. Aló. Así que no hay excusa para enseñorearse y maltratar a las mujeres con esa excusa de la maldición de Adán y de Eva.
Escuché a alguien que habló. Nidio, Karen, por aquí. Sí, Algo Karen. que sí sería quizás bueno, vamos a decir, como enfatizar en un sentido, es la mujer que no está casada no se debe de someter, vamos a decir, a ningún hombre, pero hay roles, vamos a decir, las hijas se someten a su padre Exacto. o a sus hermanos mayores, como un liderazgo masculino, es más bien proteger lo que es el liderazgo masculino, porque quizás eventualmente esa soltera en un futuro se va a casar. Hay que enseñar a que hay una sujeción al liderazgo masculino en cuanto a que nos va a tocar eventualmente entonces llevar un matrimonio y toda la cosa en caso de la que el Señor le dé donde el matrimonio, vamos a decir, casarse, pero sí uno modelar la sujeción, perdón, uno motivarla, como decía en Tito, de modelar ese cuidado del liderazgo masculino. Lo que hay que tener cuidado es y explicarle, vamos a decir, que no es que se van a lo que tú estás hablando, de que se van a dejar subyugar por el hombre porque es hombre como tal, sino más bien respetar el liderazgo. ¿Para qué? Para que eso la vaya entrenando y la vaya preparando a un matrimonio. Porque ahorita se le enseña que ella no debe someterse a nadie, pero cuando ella se casa sí te tiene que sujetar, entonces como que hay un cambio en la cabeza que después no saben hacer y le cuesta trabajo entonces hacerlo el cambio de la sujeción. Tú sabes, hay que modelar esa sujeción también. Exacto. Gracias, Karen. O sea que por eso como padres creyentes tenemos que modelar eso en nuestros hogares, porque como dice Karen, si no lo modelamos, si no lo vivimos en nuestro hogar, entonces nuestras hijas van a tener ese choque. Y sobre todo porque todos somos pecadores. Y hablábamos, ¿verdad?, del perro que se llamaba Tiburón, que le gustaba el liderazgo y le gustaba ir adelante. Y todos podemos tener un poco de eso. Y cuando todos queremos ir adelante, y se supone que debemos dar el primer lugar a alguien, y todos queremos ir adelante, el resultado no va a ser nada positivo. Para que alguien pueda dirigir, los demás deben estar dispuestos a seguir y a ayudar y cooperar con ese liderazgo. Y en el matrimonio no es diferente. En 1 Timoteo, Pablo, que es el otro versículo que nosotros vimos en 1 Timoteo, donde se habla, Pablo exhorta a las mujeres a aprender en quietud. Y ya sabemos que aquí cuando habla de mujeres, está hablando de las esposas otra vez, porque es la misma palabra, las mismas 3 palabras griegas que se utilizaban. Guné, upotazo, aner. Las mujeres están sujetas. Pero ahora Pablo agrega algo más. Y es que él les dice que no traten de usurpar la autoridad de sus esposos, tomando el liderazgo a la hora de tomar decisiones. Pablo les recomienda no ejercer su influencia como mujeres, manipular las decisiones o pensamientos de sus esposos. Y yo sé que en nuestra iglesia no hay mujeres que hagan eso. Pero nuestro deber como pastores es enseñar toda la palabra. Y Pablo parece que no se le escapaba ninguna. Y quizás algún caso, y no porque simplemente Pablo lo dijera porque se le ocurriera, sino porque precisamente ese tema de la usurpación del poder y de tratar de manipular a los esposos y de tomar control desde, vamos a decir, desde atrás, desde la oscuridad, es un caso que se ve mucho en la escritura. O sea, yo les hice una pequeña lista de mujeres que manipularon a sus esposos y que la Biblia cuenta claramente cómo ellas le manipularon. No busqué las citas bíblicas, me van a excusar, porque voy a asumir que ustedes conocen estas historias y no quise agregar más versos bíblicos para no seguir agregándole más a este material que se va a convertir en una enciclopedia si seguimos agregándole cosas. Pero yo puedo agregárselo más luego. El primer caso que quería mostrarle era el caso de Eva. Y lo hablamos ya la semana pasada, como Eva tomó la iniciativa, comió del árbol e influyó sobre su marido
dándole a comer. Ese caso ya lo vimos y lo analizamos. Pero luego, en el mismo Génesis encontramos otra historia, que es la historia de Rebeca, y cómo Rebeca manipuló a Isaac para que enviara a Jacob a casa de su padre para que él buscara una esposa. Perdón que yo escribí esposo, pero aquí era esposa. ¿Alguien conoce esa historia? ¿Se recuerda de la historia de Rebeca y cómo le dijo? ¿Alguien recuerda la historia? ¿Cómo fue que ella lo convenció? ¿Alguien recuerda ese drama? ¿Cómo que fue? ¿Qué Amén. drama? ¿Alguien me lo puede contar? ¿Cómo fue ese drama? ¿Alguien se recuerda del drama de Rebeca? ¿Cómo ella Bueno, al logró? parecer, ella tenía favoritismo con su hijo, el que era, según ella, quizá el más débil. Ella quizá intentaba protegerlo. Eso es lo que pienso yo. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, ella sabía que la bendición le tocaba a Esaú, pero ella quería que la bendición fuera de Jacob. Por eso ella ahí disfrazó al muchacho y toda la cosa, le puso tapello, que el muchacho era lampino, para que su padre le diera la bendición al hijo menor, que no era tan menor porque eran casi de la misma edad, pero ella fue como que urdió todo un plan macabro, así como lo que uno ve en las películas de hoy en día, con disfraz y toda la cosa. Y cuando Esaú quiso matar a Jacob, ¿cómo ella lo hizo? Que el mismo esposo mandara a Jacob a casa Ahí está de su hablando hermano. mentira, que para que buscar esposa y toda la... Ella fue, le inventó un espectáculo y le dijo, ay, estoy preocupada porque este hombre se va a buscar ese muchacho va a buscar una muchacha aquí, se va a casar con una impía de esta de aquí. Pero claramente todo era una manipulación. Claro, eso es Rebeca que hace cosas así. Eso ya las mujeres de ahora no están haciendo cosas parecidas, obviamente. Jezabel en las escrituras también se da testimonio de cómo influyó en la vida de su esposo Acab y cómo lo obligó a cometer crímenes, a alejarse del Señor. Y por eso en la escritura, hablar de Jezabel en las escrituras es hablar es una mala palabra prácticamente. Cuando a una mujer se le dice Jezabel, ya solamente decirle Jezabel es un insulto. Porque ella marcó un estándar de cómo se puede manipular, distorsionar a una persona y cómo guiarlo hacia el pecado. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de Herodías, la mujer de Felipe, que se casó con Herodes, cometiendo así un adulterio. Juan el Bautista estaba en contra de esto y le recriminó a Herodes porque le había quitado su mujer a su hermano Felipe. Y Herodías estaba muy enojada con Juan el Bautista. ¿Cómo Herodías manipuló a Herodes para que le cortara la cabeza a Juan el Bautista? ¿Alguien me puede contar esa historia? Cuando ella lo pidió de regalo de cumpleaños, que él le dijo, dime lo que tú quieras de cumpleaños, que yo te lo voy a conceder. Y él le dijo, yo quiero la cabeza de Juan. Ajá. Entonces, por eso es que los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños. Porque en los cumpleaños mandan a cortar cabeza. Parece que sí, como que esa es la norma. Entonces, Herodías ve cómo Herodes le dice a su hija, oye, pero pídeme lo que tú quieras, y ella de una vez llama a su hija y le dice, como él te juró, te va a tener que cumplir, pues pídele la cabeza. Y aunque ella sabía que Herodes no quería matar a Juan el Bautista, lo logró
poner contra la espada y la pared. Y logró lo que ella al final quería a través de su hija. Bueno, digo, eso son cosas del pasado, ya esas cosas no se dan. Porque las mujeres de hoy no hacen eso tampoco. Pero cierto el caso que lamentablemente en el Antiguo Testamento el instrumento más poderoso para manipular a los hombres de Israel lejos de Dios fueron las mujeres paganas. Si ustedes escucharon la historia de Balaam, el profeta, que fue aquel profeta que un asno le habló, una mula o un asno le habló, el profeta le estaban pidiendo que maldijera a Israel. Y el profeta no, cada vez que trataba de maldecir, lo que pasaba era que salía una bendición de su boca. Así que Balaam nunca pudo inferir una maldición, aunque le estaban pagando dinero para que lo hiciera. Pero dice la escritura que Balaam le dijo a los paganos, que no recuerdo ahora mismo si eran de la tribu, que no recuerdo si eran de qué, no me recuerdo si eran jebuseos, amorreos, no recuerdo de qué tribu eran, que eran paganos, lo que le estaban pagando a Balaam. La idea que Balaam les dio fue esta, para que los israelitas cayeran en pecado. Él les dijo, mire, yo no puedo maldecirlo, pero lo que ustedes tienen que hacer es mándenle a sus hijas, mándenle a las mujeres. Y las mujeres van a corromper a los hombres. Y así mismo lo hicieron. Y los príncipes de Israel empezaron a llegar, empezaron a ver a todas estas jóvenes que empezaron a llegar. Todas las tribus enemigas de Israel, en vez de mandarle soldados para pelear contra ellos, le mandaron megadivas. Megadivas, prostitutas, ahora le dicen chapeadoras, y dice que todos estos hombres se volcaron en adulterio, en fornicación, por causa de esto. Lo que Balaam no pudo conseguir, porque Dios no se lo permitió, les dio una idea, y la idea fue usen a las mujeres. Ahora, perdónenme, no estoy diciendo con esto no quiero decir que las mujeres son así. Lo que trato de decir es que el poder en las escrituras se ve que tienen las mujeres para influenciar positiva o negativamente a los hombres, formaba en ese tiempo una estrategia que todavía al día de hoy, pienso yo, es utilizada por el enemigo para seducir a los hombres en este caso y alejarse del Señor. Así que lo que le quiero decir es que el tema que estamos hablando acerca de que la mujer no trate de ejercer autoridad o manipular al hombre como lo hizo a Eva, que se le fue adelante e incluso lo hizo comer de la fruta prohibida, del árbol prohibido a su esposo. Este no es un tema nuevo, sino que es un tema que está en la escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde se dieron muchos casos donde mujeres que se suponían incluso que eran mujeres de Dios, algunas de ellas, y tomaron esta práctica. Y esto no es conforme al propósito del Señor. Así que, por esa razón, Pablo en Timoteo enfatiza esa idea de que la mujer no debe usurpar la autoridad de su esposo, sino que debe mantenerse, como hemos dicho, sujeta y no tratar de manipular al esposo de ninguna manera. Así que había más que una justificación para que Pablo exhortara a las mujeres a recordar la actitud de respeto que debían mostrar frente al liderazgo de sus esposos y a abandonar cualquier tipo de manipulación que les sirviera para dominar a la voluntad de sus maridos.
La Nueva Versión Internacional traduce el versículo bíblico que dice, de que leímos, como no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse, dice la Nueva Versión Internacional, debe mantenerse ecuánime. En otras palabras, no debe tratar de usurpar la autoridad, debe mantenerse en la posición que le corresponde. Luego de haber visto esto, podemos señalar otro tema, ya cerrando y concluyendo, y es notar el mover del Espíritu Santo en las Escrituras, cómo el Espíritu Santo incluyó a las mujeres en el ministerio de la palabra a través del don de profecía. Y vimos cómo mujeres como María, la hermana de Moisés, Débora, la jueza, la profetisa, Hulda, la profetisa, y en el Nuevo Testamento vimos la profetisa Ana, las hijas de Felipe, las 4 hijas de Felipe que eran profetisas, y todas ellas ejercían el don de profecía. En las Escrituras, estas mujeres aparecen ministrando la palabra al pueblo de Dios, sin distinción de sexo. Proponer que las mujeres en la Biblia ejercían el ministerio profético exclusivamente con otras mujeres que no le ministraban la palabra del Señor a los hombres, contradice la evidencia bíblica. Tal cosa no existe en las Escrituras. O sea, cuando uno lee las historias bíblicas, no existe ningún ministerio donde las mujeres le tenían prohibido profetizar la palabra del Señor solamente. Tenían prohibido hablar a los hombres, solamente a las mujeres, como muchos quieren decir hoy día, diciendo como que la mujer no puede ministrar la palabra. En las Escrituras, cuando vemos las historias bíblicas, vemos que la administración de la palabra profética se hacía al pueblo del Señor. En el caso de María, en el caso de Débora, incluso vimos el caso de Hulda, donde claramente le ministraba la palabra a una comisión de hombres que fue en busca de la orientación del Señor. Así que la evidencia bíblica contradice totalmente la teoría de que la mujer solo puede ministrar la palabra a la mujer. ¿Por qué? Porque en la Biblia las mujeres aparecen ministrando al pueblo y ministrando a hombres. Ahora, la Biblia sí aclara y propone que las ancianas que vimos la semana pasada, las prebustis, que enseñen a las jovencitas a ser buenas esposas. Pero esto debió decir, no sustenta la idea de la que las mujeres no puedan ministrar la palabra en la iglesia. O sea, el hecho de que se diga que las mujeres deben, las ancianas, enseñar a la jovencita, de ninguna manera sirve para justificar la idea de que las mujeres no pueden predicar en la iglesia porque están llamadas las ancianas a enseñar a la jovencita. Son dos temas totalmente distintos y no sirve como fundamento para proponer una cosa semejante. Por consiguiente, la idea de que a la mujer se le prohíbe hablar o predicar la palabra en la congregación de los santos es una contradicción al testimonio de las Escrituras. A lo máximo, lo que vemos en la Biblia es una exhortación a las esposas a guardar el orden y la reverencia al acompañar a sus maridos a la asamblea de los santos. Y obviamente, este llamado a reverencia no está excluyendo a las mujeres solteras, ni a los jóvenes varones, ni a los niños, ni a las viudas, ni a las ancianas, ni los demás participantes que asistan a las asambleas congregacionales. La palabra nos manda a hacer todas las cosas decentemente y en orden. Y en Habacuc capítulo 2, versículo 20 dice más Jehová está en su santo templo, que calle delante de él toda la tierra.
Así que el llamado no a las mujeres, sino a toda la congregación, es a callar delante de la presencia de Jehová y estar en reverencia. Así que el llamado a la reverencia no es solo para las mujeres, sino para todos. Aunque Pablo, en el texto, les hizo un llamado a las esposas muy específico por una situación muy específica, De esa congregación. por lo que estaba sucediendo aparentemente en esas congregaciones. Así que por este lado, esta libertad para que una mujer pueda predicar la palabra, quiero aclarar, por otro lado, que al defender que una mujer puede predicar la palabra, esto no es una defensa del pastorado de la mujer, como se pudiera malinterpretar. En nuestra opinión, creemos que ciertos ministerios se prestan para ser ejercidos por un hombre y ciertos ministerios se prestan para ser ejercidos por la mujer con más eficacia. El caso del pastorado es uno de esos ministerios. Por ejemplo, si un pastor tuviera que auxiliar a un hermano a las 3 de la mañana, una situación de emergencia, un hombre como hombre podría enfrentar los peligros y los inconvenientes de esa hora con menos riesgo que como lo pudiera hacer una mujer. El ministerio del pastorado tiene muchas situaciones en las que un hombre puede desempeñarse con mayor seguridad. Además, en las escrituras, el pastorado masculino era la norma de la iglesia primitiva. Aunque habían, obviamente, mujeres en el liderazgo, la norma era el liderazgo masculino. ¿Por qué digo que había mujeres? En el sentido de que había mujeres en posiciones como diáconos, por ejemplo, que lo vimos, y muchas mujeres se les reconoce que ejercieron un ministerio en la iglesia y como vimos anteriormente, Pablo reconocía el ministerio de las mujeres que se destacaron. Ahora, aún así, aunque reconocemos el ministerio pastoral como un ministerio propiamente masculino, esto no significa que una mujer no pudiera llegar a ocupar un cargo de autoridad sobre una congregación en un caso particular de emergencia. Ya que en las escrituras tenemos, en el caso de Débora, vemos a una mujer como Débora ejerciendo el papel de jueza y la vemos como profetisa del pueblo de Israel, aunque la misma Débora reconocía que ciertos roles son propios de un hombre. Cuando vemos a Jueces, capítulo 4, versículo 9, Rubén, ¿me puedes ayudar leyendo este texto? Habacuc. Repite. Jueces 4:9. Jueces 4:9 dice, y ella dijo, ciertamente iré contigo. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Gracias, Rubén. Sí. Entonces, en este texto vemos a Débora, que era la jueza, que era la profetisa, haciéndole una recriminación a Barak, diciéndole, porque él le estaba insistiendo que ella debía ir a la guerra con él. Incluso él llegó a decir, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Y ella le dijo, pues ciertamente voy a ir, pero el honor no va a ser para ti, que eres un hombre, sino que se va a decir que fue en manos de una mujer. Dando a entender, ella estaba consciente de que ese honor y ir a la guerra y ese rol le tocaba realmente a Barak, que era el hombre, y le hizo a esa advertencia. Así que ella estaba muy de acuerdo en que había ciertos roles que eran propios del hombre. Sin embargo, no podemos menospreciar el hecho de que Dios la haya colocado. Así que lo que quiero decir con esto es que en ciertas ocasiones, cuando los hombres no están dispuestos a asumir su rol, Dios levanta
a una mujer, Dios puede levantar a una mujer que lo haga provisionalmente y en casos excepcionales, como en el caso de Débora. Así que no se extrañe, porque puede darse el caso de que algunas mujeres estén ejerciendo el pastorado por necesidad o por emergencia. Y por eso Mirio, no pero podemos... en el Nuevo Testamento se especifica bien claro que es pastor, obispo, casado con una sola mujer, etcétera. O sea que hay que tener cuidado con el hecho de aperturar esa parte, vamos a decir, a la mujer, porque entonces estamos en el Nuevo Testamento, luego de lo que Jesús dejó instituido, la enseñanza de Pablo, etcétera. Entonces están diciendo que es el hombre que debe de ser pastor. Entonces, si le damos el chance, lamentablemente nosotras como mujeres a veces, que eso le pasó quizás a Eva también, quiso tomar la iniciativa y quiso querer quitar el liderazgo que le tocaba al hombre, porque ella tomó la decisión de tomar del fruto del cual la serpiente le incitó. Y Adán estaba con ella y Adán se quedó, ok, está bien, pues, o sea, él consintió en que ella tomara la iniciativa. Entonces nosotros muchas veces vemos que hay congregación donde hay hombres, porque estas congregaciones que están pastoreando mujeres, igual hay hombres. Entonces vemos que no se levanta ningún líder, no, tenemos que resolver nosotros las mujeres. No, yo creo que también hay que esperar también la voluntad del Señor para que levante líderes. Si nosotros como mujeres queremos quitar ese liderazgo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces vamos a ir en contra de lo que la palabra también dice ahí, en el Nuevo Testamento. Sí, estamos de acuerdo, es cierto, es cierto. Lo estamos hablando porque obviamente no tenemos control en las cosas que suceden en todas las iglesias. Y como tú dices, hay casos en que hay mujeres que han tomado una posición que no le corresponde y se le han ido adelante. Pero también hay casos, porque todos los casos se dan en todos los extremos, no se puede generalizar. Y también hay casos en lugares donde no hay creyentes, varones que estén capacitados, y quizá pueda ser caso que sea una mujer la que esté más capacitada, y puede darse el caso que una mujer asuma el rol y el liderazgo en ese caso. Entonces la idea es que tenemos que tener cuidado porque el Señor primeramente es soberano para hacer lo que Él sea necesario cuando sea necesario. Y darle a una mujer una posición de autoridad en un caso como este, como lo hizo con Débora, para poner el ejemplo de Débora, está dentro de su soberanía. Y él lo hizo así porque era necesario en ese momento. Ahora, que lo haya hecho así, no quiere decir que es la norma. Porque vuelvo y digo, hasta la misma Débora sabía que había ciertas normas que estaban establecidas y que los hombres en ese momento no estaban dispuestos a llevar a cabo. Y ella estuvo dispuesta a hacerlo por la negativa de los hombres que en ese momento no estaban aptos. Ahora bien, estamos haciendo esta aclaración precisamente para entender que si nos topamos, para que no juzguemos un poco, ni generalicemos todos los casos, porque puede ser caso que nos topemos con un caso de una iglesia o un lugar en donde hay una que ciertamente está ahí haciendo su función porque no ha habido de otra. Y quizás es algo que el Señor va a permitir que se resuelva. Y nosotros tenemos que saber diferenciar entre una situación y la otra. Porque son realidades que se dan en el pueblo del Señor y para que para que cuidemos nuestros corazones de no generalizar. Que no todos los casos son iguales. Ahora, como iglesia, como estamos hablando hasta ahora, tenemos un entendimiento claro acerca de esto. Y por esa razón, quizás ustedes ven en nuestra iglesia, pocas mujeres predican en nuestra congregación desde el púlpito. Y es bueno aclarar por qué razón algunas veces ustedes no ven más mujeres predicando desde el púlpito. La razón por la que pocas mujeres predican en nuestra congregación desde el púlpito es debido a una decisión del liderazgo de nuestra iglesia de fomentar el liderazgo masculino, tanto en la predicación como en el liderazgo de la iglesia. Ya que hoy día el liderazgo masculino se encuentra muy descuidado en nuestra sociedad
Y los hombres están evadiendo sus responsabilidades como sacerdotes de sus hogares y como cabeza de familia. Y también esa misma evasión se refleja en las responsabilidades hacia el ministerio local. Entendiendo esta situación, nosotros hemos decidido, desde ya hace ya unos meses, enfatizar que los hombres asuman su rol de liderazgo y darle más oportunidad a los hombres para desarrollar el liderazgo masculino. No es que con esto estemos menospreciando el don que Dios ha puesto en las mujeres, que pueden quizá traer la palabra. Ni tampoco que entendamos que ellas no puedan hacerlo porque la Biblia se lo prohíba. Ellas pueden hacerlo porque la palabra se lo permite. Pero como líderes hemos decidido fomentar el liderazgo masculino porque vemos una debilidad que se nota en nuestra sociedad y que se refleja en el funcionamiento de los hogares y de la iglesia también. Así que esa es la razón por la cual no predican más mujeres. No es que no lo van a hacer, no es que no lo puedan hacer, es que simplemente estamos tratando de fortalecer un área débil. Y por esa razón aprovecho para hacer la exhortación a todos los hombres de la congregación para que asuman esta meta, este propósito de tomar más iniciativa como sacerdotes de su hogar, de su familia. Que sea usted el primero que diga, vamos a leer el devocional en esta noche. Vamos a estudiar la palabra en esta noche. No espere que sea la mujer que lo haga, asuma su rol y tome el control y la dirección como sacerdote de su hogar. Esto va a reflejarse en bendición para su familia de una manera tal que quizás ahora mismo usted no puede entender. Estamos modelándole a la próxima generación y nuestros hijos y nuestras hijas necesitan que nosotros seamos su modelo y lo que lo dirijamos, mostrándoles cuál es el modelo como Dios espera que funcionemos como familia. Así que, en conclusión, las mujeres pueden ministrar la palabra de Dios, siempre y cuando que estén debidamente preparadas con los dones necesarios, con el carácter adecuado y cuando cuenten con el testimonio necesario para hacerlo. Aún así, si alguna mujer desea renunciar a su derecho a predicar la palabra del Señor, también está en la libertad de sostener su decisión. Si una mujer decide que no desea predicar la palabra del Señor, no desea ir al púlpito, solamente tiene que informarle al pastor esa decisión y decir, pastor, yo no quiero que me pongan en el púlpito y no hay ninguna razón para obligarlo a usted a hacer algo que usted no siente o desea. Ahora, cabe destacar que es responsabilidad de todo creyente predicar el evangelio a toda criatura y no cumplir con ese mandato bajo la excusa de que como mujer no puedo enseñar o predicarle a un hombre porque estoy supuestamente ofendiendo al Señor. Eso sería una excusa, ya que ese mismo Señor envió a la mujer samaritana a testificar a los hombres de su ciudad sobre su llegada. Y vemos cómo ella le comparte el evangelio a todos los hombres de su ciudad. En otras palabras, no podemos excusarnos y diciendo, yo soy mujer y las mujeres no le pueden enseñar a los hombres o predicarle a los hombres o evangelizar a los hombres bajo una excusa que no tiene fundamento bíblico. En la escritura, en la práctica, no existe tal cosa. Y recordemos que cuando el Señor nos llame a cuenta, no podremos salir con una excusa semejante.
Señor, yo no le predicaba a los hombres porque yo entendía que las mujeres no deben predicarle a los hombres, o no pueden enseñarle a los hombres, o no pueden hablar donde hay un hombre. Quien haga algo semejante a eso no está siguiendo el modelo de la enseñanza de Cristo. Está siguiendo enseñanza de hombre. El mandato de todo creyente es predicarle el evangelio a toda criatura, hombre, mujer o niño, siempre y cuando lo haga en el contexto correcto, en el momento correcto, siempre es posible hacerlo. Así que yo pienso que esa es la conclusión que hasta ahora hemos logrado de todo lo que hemos hablado acerca de este tema. Quisiera escuchar algunas reacciones y algunas preguntas. Si la hay, se pueden hacer. Vamos a abrir ahora. Si hay algo que no ha quedado claro, entonces yo se lo voy a referir a Joselito, a Rubén, para que le conteste. Vamos a ver. Hablen si tienen alguna pregunta sobre este tema, porque con esto estamos concluyendo el tema. Y no sé si se me ha quedado algún aspecto que quizás debemos agregar o algo que se ha omitido. Tal vez en el resumen yo he omitido algo sin darme cuenta. ¿Tienen preguntas? Pueden hacer las preguntas. No se peleen por hacer preguntas tampoco. ¿Comentarios? Bueno, parece que quedó todo claro. Yo creo que ya están hasta el tope de la mujer. Está todo claro y excelente. Pastor. Sí, sí, Cristina. Dios entendió, ¿verdad? Porque que calla otorga. ¿O se entendió o no lo entendieron? O no se entendió nada. Una de las dos. Bueno, yo hay una aclaración redundante porque ya te lo aclaró bien. Que está claro que la mujer sí tenemos que predicar, porque mira, la mujer samaritana, como cuando Jesús le dijo todas sus verdades, fue corriendo y lo dijo, lo proclamó en el pueblo de ella, ¿verdad? Y o sea que sí tenemos que predicar el evangelio toda criatura, o sea, hembra y mujer lo tenemos que, hembra y varón lo tenemos que hacer. Pero queda claro, hasta donde yo entendí, que lo que la mujer no puede ser, por ejemplo, pastora, o por el rol que tienen los hombres. Entonces también yo me imagino una pastora, dice la palabra que el pastor tiene que ser hombre de una sola mujer, que domine bien su casa. Entonces tú no puedes ser cabeza en la iglesia y cabeza en la casa. O sea, por eso yo entiendo que una mujer no es debido, a menos, como se ha aclarado, que situación la merite, que no haya un hombre y en ese caso tiene que ser una mujer. Ya eso es una excepción. Eso es lo que yo entendí. Sí, exacto. No, y que en su soberanía el Señor puede hacer lo que quiera. Imagínate, él hasta la piedra la pone a hablar. Él es soberano. Bueno, mi hermano, es tan soberano que en el valle de Ezequiel allá a los huesos le dio vida. Amén, así es. Amén. Yo creo que está claro en el sentido de redundando, ¿verdad? Lo que pasa es que dentro del mundo cristiano hay diferentes doctrinas y mucha gente la da de acuerdo a la diferencia. Pero no veo ningún inconveniente que una mujer tenga una palabra, porque ella la puede usar. Ella usarla bien, usarla para edificar la iglesia. Ahora, lo que yo no veo bien, así lo dice la palabra, es una pastora que tiene una preeminencia en iglesia teatral. ¿Quién es que manda?
hay una contradicción, como eso Cristina lo dice la palabra también. Lo que yo he visto es que a las esposas de los pastores se llaman pastoras. Y yo creo que no son pastoras. Porque entonces al esposo de la pastora es un pastor sin ser nada. Hay una contradicción, ¿eh? Pero está todo claro. Claro. El punto de liderazgo de nosotros los hombres es una realidad. Eso es que la mujer coge la batuta porque nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. No solamente en el campo del cristianismo, sino en la sociedad secular. Hay más mujeres estudiando en la universidad, hay más mujeres en los bancos, en los mejores trabajos, ganan menos, pero tiene más empuje. Entonces algo está pasando entre nosotros los hombres, que la mujer está tomando ese dominio. Entonces ese rol que la Biblia nos da a nosotros, ese es un reto que tenemos, y esta fue la visión que me dio de por qué las damas, los varones que predicamos con más frecuencia ya en la congregación. Ahí está claro, creo yo. Bendiciones. Para agregar, para opinar también, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique. Al Señor, ¿quién somos nosotros para limitar a Dios? Nosotros a veces asumimos, no sé, por interpretaciones, lo que sea, y asumimos ideas y conceptos, pero si esos conceptos van para limitar a Dios, no es correcto. El Señor es soberano en todo. Ahora, lo que nosotros vemos, los modelos presentados, pero no podemos decir esto es definitivo para todo. Eso no creo que exista para el Señor, porque como bien hemos visto a través de la historia bíblica, inclusive nos puso a Débora por algo, ¿verdad? Para ver eso. Entonces, yo creo que el modelo es el que existe. Ahora, yo no limito a Dios en casos extremos. No puedo decir, no, eso no puede ser, porque por tal razón y limitar la voluntad del Señor. Nosotros todos debemos testificar, hombres, mujeres, todos, y nosotros lo hacemos con nuestros hechos, con nuestras palabras, con todo nuestro ser. Nosotros debemos hablar del Señor y hablar de las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, y esa es una forma de testificar. Pero es bueno resaltar, como tú decías, como el pastor decía, que nuestra iglesia, nuestra congregación ha querido asumir ese modelo para modelarle, valga la redundancia, a toda la congregación y a las personas de que el Señor tiene el llamado hacia el hombre como líder del hogar, como líder en la misma congregación. El primero, no sé si se ve, yo les compartí la pantalla, pero esta letra en realidad yo no la puse para que ustedes la leyeran. Es muy pequeña para que la vean. Déjenme agrandarlo lo más que pueda. Se ve bien. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien ahí? Lo voy a agrandar lo más que se pueda. Ahí.
Si lo ves, Rubén, ayúdame, por favor. Con el número 1. Que Dios santifique nuestras vidas para recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, manteniéndonos constantes en el aprendizaje y práctica de la palabra, asociándonos unos a otros, compartiendo y orando. Amén. Gerald, por favor, la número 2. Para salvación y servicio a Dios en la familia, para que conozcan verdaderamente a Jesucristo y vivan para Él. Amén. Amén. Jessica, por favor, la número 3. Amén. Para que aprendamos a servir según las necesidades sentidas unos a otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, gracias. Amalia, número 4. Un segundo, que no veo la... Ok, ya. Para que renueve nuestro entendimiento y vida a través de su palabra. Amén. Marín, la 5. El Señor. La número 5. Marín, ¿estás ahí? Parece que no. Fernando, por favor. No familiar, yo voy a leer el sí. Por favor. Bien. El Señor nos libere de las ataduras y adicciones al arrepentirnos y convertirnos. Que nos libere de las ataduras y las adicciones. Muy bien, excelente, gracias. Por favor, Lourdes, ¿puede leer la 6? Sí. Para que el Señor levante a sus siervos para pronunciarse con hechos y palabras, para salvar a su pueblo de San Francisco de Macorís. Para salvación del pueblo, perdón que se cortó. Muy bien, excelente, gracias, Lourdes. Junior, por favor, ¿puede leer el 7? Junior, ¿estás ahí? Si no, Jordi, por favor. Voy, pastor. Él me cambió la visión del... Ponte los lentes, Jordi. Yo soy un señor mayor. Pastor Joel. 7, ¿verdad? Sí. Para que podamos ayudar a otras iglesias y congregaciones en San Francisco de Macorís a crecer sirviéndoles en palabra, espíritu, conducta, amor, fe y pureza. En 8, Belkis, por favor. Para que el Señor deshaga el mal y exponga la... Perdón, espérate, que no veo bien. Para que el Señor deshaga el mal y exponga la maldad, llamando al arrepentimiento a los brujos, hechiceros, santeros y a los que apoyan, salvándolos y liberándolos. Amén. Por favor, Gisbel, ¿puede leer la 9? Gisy, ¿estás ahí? Dayelin, por favor. Por nuestro local, para que el Señor nos guíe al lugar que Él desea. Amén. ¿Qué otra petición se nos queda? Muy bien. Esta es una lista general. Hay peticiones personales que se han hecho también. Algunos han pedido por sus hijos, por su familia, por la salud, por sus esposos. Entonces, ya esas son peticiones personales que las vamos a escribir generalizando, vamos a decirlo, para no especificarlo. Mañana
tenemos una lista ya de las personas que se han comprometido a orar en los diferentes horarios. Faltan todavía incluir la lista de los jóvenes. Ok, me dicen que aquí hay horarios que posiblemente estén ocupados, porque falta incluir a muchos jóvenes que ya escogieron sus horarios. Solamente tenemos disponibles, según este horario, pero nos faltan los jóvenes todavía. Yo veo aquí las 11 de la mañana, que está libre, y no sé si algún joven ya la escogió a las 11 de la mañana, o si está aquí. La 1 de la tarde, las 3 de la tarde, las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, las 11 de la noche, y la 1 y las 2 de la madrugada, las 4 y las 6. Así que esos son Amén. horarios que están ahí. Perdón, ¿tú cogiste algún horario que yo haya mencionado? ¿Quieres uno de los que están vacíos? No, en la madrugada. Ajá, ¿qué hora tú quieres? Bueno, es que esa es la hora en la que yo estoy disponible, que puedo concentrarme y puedo de verdad tener un momento de paz, de yo y el ¿A las Señor 6? íntimamente. ¿Quieres las 6 o quieres ¿A las 2 de la madrugada? Yo puedo orar a las 2, pero sí a las 6 está bien. A las 6 está bien. Muy bien. Si alguien no se ha inscrito y quiere decirlo ahora, puede hacerlo y pueden enviar las peticiones a mi número para incluirlas en el listado. Muy bien, mis hermanos, mañana vamos a dedicar ese día de clamor. Apartémonos ese rato, esa media hora, esa hora. Vamos de rodillas, vamos a clamar, vamos a gemir. Hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué clamar. El Señor ha sido misericordioso con nuestro país, a pesar de que el virus todavía existe y el virus tiene un nivel de peligrosidad. El Señor ha escuchado nuestras oraciones y prácticamente en esta semana han sido mínimos las defunciones, comparándolo con la cantidad de personas que se han infectado. Son muy pocas las personas que están falleciendo y las que han tenido que entubarlas o tenerlas en intensivo. Comparándolo con la cantidad de personas que ha infectado, ha habido un cambio del cielo a la tierra. Yo incluso vi un estudio que decía que el coronavirus había envejecido y que ahora es 100 veces más débil. Yo no sabía que los virus envejecían. No sabía eso. Pero esa fue la última que pude ver. Así que el Señor ha escuchado nuestras oraciones y la situación ha ido cambiando. Así que esperemos en el Señor y sigamos clamando para que esta cadena se rompa y que pronto estemos dentro de la normalidad a la cual nosotros estamos más familiarizados. Muy bien. ¿Alguien ha abierto su micrófono? ¿Querían decir algo? Muy bien. Si no tenemos otro comentario, quiero agradecerle. Con esto cerramos este tema. El rol de la mujer en la Biblia, como queramos decirle. Los que estén interesados en las notas, yo puedo enviársela por WhatsApp para que tengan todo el estudio completo. Saben que las grabaciones están en YouTube de los temas y yo les puedo enviar las notas para que ustedes hagan sus comparaciones y sigamos enriqueciendo. Y nadie sabe, quizá podamos escribir un libro sobre ese tema para compartirlo con las personas que lo requieran y quizá tengan todavía un poco de confusión concerniente a este tema. Así que vamos a cerrar en esta noche dando gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que Él permita que nuestras oraciones lleguen delante de su presencia. Gracias a Dios, yo sé que no hace mucha diferencia el hecho de que mañana sea día de fiesta, porque para nosotros, ¿verdad? Como que han sido muchos días de fiesta y de vacaciones. Mañana hay día de la iglesia, no acuerdo. Pero hay, para los que trabajan o los que tenemos compromisos de trabajo, mañana no es día laborable, quizás eso nos dará, aprovechemos eso para buscar nuestros rinconcitos
para buscar el rostro del Señor, el que pueda ayunar, que ayune, el que pueda extenderse más tiempo que 1 hora, mejor todavía. La palabra de Dios dice que cuando nos ponemos de acuerdo, cuando más de 2 personas se ponen de acuerdo, el Señor obra y escucha nuestra petición. Así que unánimes, clamemos al Señor y estemos atentos también por nuestros hermanos que quizás no se están conectando, porque hay algunas personas que quizás porque tienen dificultades de diferentes formas no se están conectando. Oremos por ellos y también estemos pendientes. De cualquier persona que usted entienda que no se esté conectando, vamos a hacer un esfuerzo entre todos de acercarnos y decirle, aquí estamos contigo y vamos a ayudarte en todo lo que sea necesario. Vamos a dar gracias al Señor en esta noche. No sé si Andrew está conectado. Andrew, ¿está conectado? Amén. Por favor, Andrew, dirígenos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia, Señor. Gracias por un día más, Padre Celestial. Gracias por enseñarnos más, Señor, sobre el rol del hombre y de la mujer, Padre Celestial, tanto en el hogar, Padre, como en la iglesia, Señor. Nosotros te agradecemos, Señor, porque solamente tú nos das ese conocimiento, esa revelación por medio de tu palabra, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los hermanos, Padre Celestial, y sea tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros. A ti te damos honor, Gracias. gloria y honra. Los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Amén. Hermanos, un abrazo. Dios me los bendiga muchísimo. Que descansen. Dios le bendiga a todos.